Muy buenos días a todos. Se da inicio a Comisiones Unidas, Medio Ambiente y Agricultura, y vamos a solicitar informe de Secretaría. La cuenta, señora Presidenta. Tenemos una comunicación de urgencia simple para el proyecto de ley que tenemos en tabla, y en segundo lugar llegó una comunicación de las organizaciones y comunidades de Tarapacá, Valparaíso, Santiago Sur, Biobío, la Araucanía y los Lagos, en que solicitan un pronunciamiento de la Comisión respecto de la participación que tendrán los pueblos indígenas en el Consejo Forestal y saber cuál es el conocimiento que tienen los senadores o que entienden respecto de la participación y consulta de acuerdo al convenio 169 de la OIT. Lo mismo solicitan para el Ejecutivo, que den a conocer la representatividad y participación que tienen los pueblos indígenas en el Consejo, y si también los pueblos indígenas tendrán participación en la elaboración del reglamento que será dictado por el Ministerio de Agricultura, el cual fijará las normas para la creación del Consejo, considerando que están afectos a los derechos indígenas. Y solicitan que las respuestas se pudieran quedar entonces en constancia en el informe. Aprovecho el espacio para poder saludar a todos los presentes, representantes del Ministerio del Trabajo, Agricultura, el director de CONAF, asesor jurídico de CONAF. Creo que las consultas están hechas. Me parece que podría ser prudente que pudiera preparar el Ministerio o CONAF respuestas frente a temas que más que la Comisión son temas y son consultas que son vinculadas al Ejecutivo, con el tiempo que estimen pertinente, evidentemente. Como se acordó en la sesión anterior, hoy día nos comprometimos a escuchar a los dirigentes sindicales en relación a los aspectos laborales que aborda el proyecto de Sernafor, y también a recibir al director de CONAF, que está presente, para que se pronuncie sobre el estado de avance de las negociaciones entre el Ejecutivo y los sindicatos de trabajadores de CONAF, entendiendo que hay algunos articulados que están en votación que dicen relación con temas laborales. En ese contexto, para cerrar, le vamos a la palabra a usted, director, y vamos a partir por FENASIC, Federación Nacional de Sindicatos de CONAF. El presidente, señor Henry Leiva, acompaña a la vicepresidenta, señora Mónica Muñoz, y el tesorero, señor Patricio Argandoña. Le voy a pedir a los sindicatos, dado que no es tanto la extensión de tiempo, que seamos bien precisos, por respeto a que ojalá todos ustedes puedan opinar. Está también presente SINASPROF, del Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF, y CITREM, Sindicato de Trabajadores de CONAF, presidente Elvis Núñez. Partimos con ustedes, entonces. Ok, muy buenos días. Por su intermedio, Presidenta, saludar a todos los presentes y agradecer, ¿no es cierto?, la oportunidad que nos dan una vez más de poder explicar o tratar de explicar lo que pasa con el tema laboral de los trabajadores de la CONAF. Yo quisiera pedirles en la lámina siguiente poder detenernos un poco y reflexionar. Les pido que reflexionen, ¿no es cierto? No quisiera hablar de confrontación, sino mirar ambos proyectos, lo que es el Sernafor y el proyecto SBAP, ¿no es cierto? Y decimos nosotros que sin funciones no hay trabajo y sin trabajo no hay a quién traspasar. Hay que reflexionar sobre ese tema. Creemos que no está resuelto en esta mesa. Hoy día hay una superposición de funciones, ¿no es cierto?, tanto el proyecto del Sernafor como del SBAP, y creemos que eso, en esta comisión, ustedes los legisladores tienen la responsabilidad, ¿no es cierto?, de solucionar ese tema que no está resuelto aún. Nosotros en el año 2017 trabajamos alrededor de 4 a 5 meses en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, donde en unas extensas jornadas de trabajo logramos ponernos de acuerdo en ciertas materias laborales, y ahí se confeccionó con el gobierno de turno, con el gobierno de Chile, ¿no es cierto?, un protocolo de acuerdo que no está resuelto toda la temática laboral de la CONAF, de los trabajadores de la CONAF, pero por lo menos, ¿no es cierto?, apunta a mejorar la situación que actualmente nos aqueja.
Ahí, en ese protocolo que lo firmamos con el Gobierno, trabajó la Dirección Ejecutiva de la CONAF por intermedio del Ministerio de Agricultura, la DIPRES, por Hacienda, y nosotros, ¿no es cierto?, los trabajadores, representantes de los trabajadores de CONAF. En ese tiempo había dos sindicatos, el Sindicato Nacional de Profesionales, que es el SINAPROF, y la Federación que les habla. Hoy día hay 5 sindicatos en la CONAF, para que ustedes sepan. Bueno, en esa oportunidad nosotros trabajamos lo que se refiere a las indicaciones para garantizar los derechos laborales al traspaso. Código de Buenas Prácticas Laborales, reglamento interno, los DFL, ¿no es cierto?, antes de la dictación, deben constituirse mesas de trabajo con los sindicatos, continuidad de directivos de confianza, jornales transitorios con contrato indefinido, servicio de bienestar, sobreexistencia nueva causal de despido, sistema de evaluación de desempeño y artículo 6 transitorio, carrera funcionaria, continuidad laboral y promoción de cargo. Felizmente ese documento se firmó, ¿no es cierto?, y llegamos a un acuerdo. En el número 1, ¿no es cierto?, de ese protocolo sobre presentar indicaciones para garantizar los derechos del traspaso, si bien es cierto, se avanzó enormemente para darle tranquilidad a los trabajadores, nosotros creemos que es bueno que todos los trabajadores de la CONAF sean traspasados por el solo Ministerio de la Ley. El artículo 2 transitorio sobre el DFL estamos pidiendo, ¿no es cierto?, que sea dentro de un año, que hoy día tiene 6 meses, una vez promulgada la ley. Sobre el número 3, la redacción contradictoria que faculta disponer sin solución de continuidad el traspaso de todo el personal, fijando el número personal traspasado. Esa indicación, que fue la indicación 280, está ok y está como nosotros la habíamos. ¿Por qué dice contradictorio eso con eso? Perdón. ¿Por qué es contradictorio? Porque faculta para disponer sin solución de continuidad el traspaso de todo el personal y a la vez, ¿no es cierto?, fija el número de personal a traspasar. Y eso nosotros creemos que es peligroso, porque pudiese eventualmente, ¿no es cierto?, por una disposición del presidente de la República, fijar el número de personas y pudiese dejar gente nuestra sin su trabajo y sin la relación laboral con la CONAF. La letra, queremos también agregar en ese párrafo, ¿no es cierto?, en esa indicación, sin solución de continuidad para todos los efectos legales. Es importante que igual quede tipificado ahí. Número 3, letra A, proponemos respecto al personal que no podrá ser invocada como causal de despido ni cese de funciones las necesidades del servicio, la supresión de cargos ni ninguna otra similar que ponga término a la relación. En subsidio estaríamos conformes con la indicación 283 y 284 del proyecto de ley. La número 4 deja abierto el número de la dotación máxima y nos hacemos la pregunta, ¿van a pasar todos los trabajadores de la CONAF o algunos trabajadores de la CONAF? Entonces ahí tenemos esa duda y tiene que quedar claramente redactado y tipificado ahí. La número 5, la indicación 297, debe quedar más clara la redacción. El número 2, Código de Buenas Prácticas Laborales, políticas de diálogo y fortalecimiento de la función pública de buenas prácticas laborales. Creemos que no es materia de ley, que eso se debe respetar el instructivo presidencial número 1 del año 2015. Con respecto al número 3, al acuerdo número 3, reglamento interno, respetar el RIGOS vigente a la fecha de publicación de la ley que crea el nuevo SENAFOR, hasta que se dicte un nuevo en consulta con las organizaciones y de acuerdo al Código del Trabajo. En el artículo 3 transitorio
se debe agregar el inciso tercero, abre comillas, los reglamentos contemplados en esta ley se deberán dictar en consulta con las organizaciones sindicales vigentes dentro del plazo de 180 días. Estos son reglamentos que en materia... Estos son los reglamentos que contempla el proyecto de ley en materia de evaluación de desempeño, el artículo 12 de bienestar, el artículo 15, y de ingreso a la promoción, artículo 11. Deben ser todos ellos en consulta con las organizaciones de trabajadores y respetar los acuerdos y normas vigentes a la fecha de publicación de la ley. El acuerdo número 4 respecto del DFL, antes de la dictación deberá constituirse una mesa de trabajo donde se puedan ver temas como encasillamiento, número de cargos, denominación, requisitos y grados, estructura y estamentos. Acuerdo número 5, continuidad de directiva de confianza. Esta se regirá por la Ley 19.882 de la Alta Dirección Pública y sus normas complementarias. Esto quedó regulado en el artículo 2, transitorio número 1, pero queremos misma certeza respecto del resto de los trabajadores traspasados, no regidos por la normativa de la Alta Dirección Pública. Número 6, sobre el acuerdo número 6, jornales transitorios con contratos indefinidos, traspaso de todos. Se contempla el traspaso de todos al nuevo servicio. Eso es lo que estamos solicitando. El acuerdo número 7 sobre el servicio de bienestar, acordamos que no se regirá por el Decreto Supremo número 28, incluyendo administración de fondos solidarios y otros bienes patrimoniales. Esto quedó recogido en el artículo 4, transitorio, y 15, permanente del proyecto. Estamos de acuerdo, ya que no se pierden beneficios como incorporación de carga, carta de resguardo, préstamos médicos con tope de 90 UF, administrar el Fondo de Ayuda Social de los Trabajadores de CONAF. Sobre el acuerdo número 8 sobre nueva causal de despido, artículo 18, causal de cese por deficiente desempeño será regulada en la ley, artículo 12. Esto está regulado en el artículo 12 y 18, y respecto del 12, sistema de evaluación, insistimos que reglamentos que deben ser en consulta con las organizaciones sindicales por las materias abordadas y no solamente trabajadas en forma tangencial con las organizaciones. Rechazamos la indicación 196 del Gobierno que reduce la participación de las organizaciones sindicales en estas materias. Estamos conformes con la indicación 197 que elimina la frase final, ya que estaba referido en el artículo 17 y 18. Y respecto al artículo 17, estamos solicitando agregar la letra C en el segundo inciso, quedando, abre comillas, las medidas disciplinarias señaladas con la letra A, B y C se aplicarán tomando en cuenta, cierre de comillas. Porque vemos que para la letra A, B, que son causales menores, ¿no es cierto?, se hacen investigaciones administrativas o también se hacen otro tipo de investigaciones. Y para la letra C, que se refiere a la remoción, ¿no es cierto?, de los trabajadores, no se habla y no se dice absolutamente nada de ello. El acuerdo número 9 es sobre el sistema de evaluación de desempeño, elaboración del reglamento artículo 12 con participación de las organizaciones sindicales. Eso ya está observado anteriormente en el artículo 3 transitorio. En el acuerdo número 10, artículo 6 transitorio, eliminar la frase abre comillas con carácter transitorio. Eso está cumplido, está sacado de la letra del proyecto. Acuerdo número 11, la carrera funcionaria, donde están los 2.531.277.
de acuerdo al informe financiero, ¿no es cierto? Estamos solicitando, y así quedó a pie firme en el protocolo, que se ejecutarán gradualmente de manera a llegar al gasto en régimen al tercer año de publicada la ley, a razón de avanzar 1/3 por año. Esto consultado, obviamente, con las organizaciones sindicales y materializado por acuerdo con ellas. Numeral 5.2 del informe financiero sobre esta materia. El acuerdo número 12 se refiere a la continuidad laboral para todos los que a la fecha del traspaso prestaran servicio en la CONAF. Garantizar con modificación al artículo 2 y 3 transitorio. Y el último acuerdo, el número 13, que se refiere a la promoción de cargo, que está en la indicación en el artículo 11. La observación es que el artículo 11 requiere modificación, debiendo garantizar que la regla general debe ser: los concursos para llenar cargos con contrato indefinido serán públicos. Se admite participación de internos en igualdad de condiciones. Además, debe dejarse establecida la opción de ser provisto solo por concursos internos. Respecto de la promoción interna, esta es una materia que está actualmente regulada en un protocolo interno entre la CONAF, ¿no es cierto?, y con las organizaciones de los trabajadores. Solicitamos norma que fue aprobada para el SVAP, artículo 14, del ingreso al servicio al personal del servicio seleccionará mediante concurso público. Por resolución fundada, el director nacional se podrá utilizar concursos internos de promoción, lo que en todo caso deberán garantizar la debida transparencia y objetividad. Rechazamos la indicación del Gobierno, la número 189, porque no garantiza tal situación. El reglamento debe ser en consulta con las organizaciones sindicales. Y rechazamos la indicación 191 del Gobierno porque limita esa situación. Además, nuestra condición jurídica al ser servicio público va a cambiar. Los vamos a transformar en asociaciones de funcionarios, y para ello nosotros requerimos al menos un año desde publicada la ley, ¿no es cierto?, para constituirnos como asociaciones nacionales o asociaciones gremiales, ¿no es cierto?, y hacer todos los cambios que ello requiera. En la lámina siguiente quiero que igual detenerme para que ustedes sepan con quién conversan ustedes, los legisladores, quién se siente en esta mesa y cuál es la representatividad que tienen los sindicatos o los representantes de los trabajadores de la CONAF. Ahí queda esa lámina para que ustedes sepan cuál es la representación que tiene esta federación y los 4 sindicatos restantes. Eso sería todo. Se agradece, ¿no es cierto?, la disposición que han tenido con nuestra federación, y muchas gracias. Se agradece a ustedes también el orden de la presentación, está muy claro cada uno de los puntos y todos los antecedentes extras que nos incorporaron, incluido el acuerdo y el protocolo. La próxima, yo creo que es mejor dejar espacio después para preguntas, ¿les parece? SINAPROF, Sindicato Nacional de Profesionales CONAF, presidente, señor Ricardo Heinzson. A Ricardo lo mismo que al resto, sí. Tratar de ser bien preciso para poder avanzar, porque la idea es que entremos en un espacio de diálogo y conversación con el Ejecutivo en relación a puntos que probablemente algunos van a coincidir además. ¿Bien? No se preocupe, señora presidenta. Vamos a ser acotados y tratar de ser lo más claro posible. Bueno, ya señalamos en varias oportunidades, porque esta creo que es, no sé si tercera o cuarta vez que exponemos ante esta instancia. Primero fue en la Comisión de Agricultura, en fin, ahora en la unidad. Somos sindicatos profesionales de CONAF, somos alrededor de 500 personas, más o menos. Algunas personas se han retirado, otras personas han jubilado, otras personas han muerto, otras personas han renunciado, en fin, y otras personas han ingresado. Por lo tanto, es un número
aproximado. Desde que nosotros asumimos, percibimos como directiva las graves falencias de este proyecto de ley. Previo a, y voy a recalcar nuevamente lo mismo, yo creo que ya los senadores ya lo saben perfectamente, pero hay que decir que aquí con este proyecto se trata de hacer regir el derecho público a una institución que se quiere cambiar. Por lo tanto, hay que diferenciar entre derecho público y derecho privado. En derecho privado se puede hacer todo aquello, salvo lo que la ley expresamente prohíbe. En cambio, en derecho público se puede hacer solamente lo que la ley expresamente permite. Por eso es importante para ver las funciones que están establecidas en el proyecto y que no están cabalmente establecidas. Hay muchas funciones que no se indican, a pesar de los avances que se han logrado en conversaciones únicas con el Gobierno sobre este tema. No puede por lo mismo faltar ninguna función. Si falta una, bueno, va a ser un ente inferior a lo que hace CONAF hoy día. Por tanto, debiera agregarse dentro de las funciones de CONAF o del Servicio Nacional Público Forestal, comillas, y todas las demás funciones que actualmente desarrolla CONAF. Seguimos en el mismo tema. Esto surgió, ¿por qué surgió esta intención de cambiar CONAF y crear un nuevo ente? Surgió del fallo del Tribunal Constitucional al revisar la legalidad y constitucionalidad de la Ley de Bosque Nativo del año 2008. Pero en ninguna parte señala ese fallo que hay que crear un nuevo ente, en ninguna parte. Solamente dice que hay que regularizar la naturaleza jurídica de CONAF. Y es más, dice que incluso se puede hacer procediendo a dictar un decreto supremo que quedó pendiente del artículo 19 de la Ley 18.348, publicada en el año 1984. Por lo tanto, la creación de un nuevo servicio o ente público no hace más que pensar que se trata de un intento de generar una institución débil, sin siquiera las actuales funciones de CONAF, como lo hemos visto, y sin potestades fiscalizadoras de verdad. Se quiere seguir con el tema de que CONAF haga toda la pega de denuncias, todo el proceso, finalmente no llega ningún peso a la institución y las sanciones son mínimas. No puede ser. Eso beneficia claramente a las empresas forestales y a los grandes propietarios forestales, que incurren día a día en infracciones a la legislación forestal por las cuales hay que denunciar. Aquí se requiere una potestad sancionatoria de verdad, eficaz. Servicio Nacional Forestal. ¿Qué se pretende? No nos oponemos y nunca nos hemos opuesto a que se legisle sobre este tema, nunca, para regular la naturaleza jurídica de CONAF. Pero nos oponemos firmemente al actual proyecto, que está prácticamente idéntico al del 5 de marzo de este año. O sea, digamos, está idéntico porque hasta ahora no se ha modificado, salvo algunas indicaciones que fueron acogidas por la Secretaría y que son básicamente indicaciones del Ejecutivo. En el plano laboral no se ha avanzado nada. Hemos sostenido algunas conversaciones por separado con distintos sindicatos. Eso ha hecho el Ejecutivo, invitar por separado, en fin, en algunos se ha conversado de ciertos temas, otros no, con distintos sindicatos, por separado. No ha habido una reunión amplia respecto de del tema laboral y un ánimo real de cambiar las cosas, de cambiar el estado actual del proyecto que no garantiza derechos a los trabajadores y, es más, quita derechos, como lo diré más adelante. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Nosotros queremos que se cree una institución ágil, potente, que puede estar revestida de la naturaleza como una corporación de derecho público, que por lo demás es el mismo revestimiento que tenía el proyecto anterior del gobierno Piñera 1. Así que aquí no hay ninguna novedad. Entonces, ¿qué queremos? Un ente potente y transformarlo en una corporación de derecho público, como son, entre otras instituciones, el Senado, la Cámara de Diputados, Corfo, CONADI, etcétera. O sea, aquí no estamos pidiendo una panacea, no estamos pidiendo algo imposible. Queremos un Servicio Nacional Forestal con presupuesto, en concordancia con la sociedad, que es lo que espera de nosotros, que las áreas silvestres sean para todos los chilenos y no para ciertos sectores que puedan acceder, porque se está pretendiendo y ya está iniciando las licitaciones, ¿no es cierto?, y las concesiones en las áreas silvestres. Esto es una función histórica de CONAF, la de administrar las áreas silvestres protegidas. Es histórica. La expertise está en los funcionarios de CONAF, del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas, que con pocos recursos realmente, sencillamente, hacen maravillas.
Nosotros como sindicato y como trabajadores en general, en el año 2014 iniciamos un proceso participativo. Con la dirección ejecutiva de la época se trabajó en conjunto directamente con los trabajadores, con talleres regionales y comunales. Este proceso duró 2 años y de ese proceso salió un producto que está en la comisión, está en la secretaría de esta comisión. Fue presentado en la Cámara de Diputados y fue reingresado acá en la Comisión de Unida, la Agricultura y ahora Unida. Entonces los trabajadores creímos realmente que sí se consideraría nuestra opinión. No fue así. Desde que terminó el proceso Conversemos en la CONAF, en el año 2016, nunca más la autoridad de CONAF se reunió con los trabajadores para tratar el texto de ley, este texto. Los cambios al proyecto de ley se han producido a instancias legislativas. En esta instancia, en la sede legislativa, no ha sido a instancias de la dirección ejecutiva, ni de antes ni de ahora. Ahora ha habido un par de reuniones, como ya señalé, a las que el Ejecutivo ha llamado por separado a los distintos sindicatos, pero no ha habido avance en las normas laborales. Aquí ha habido poca tolerancia a poder abrir el abanico de posibilidades para llegar a un acuerdo. Actualmente, bajo la nueva administración, no ha habido mayor proceso participativo con los trabajadores directamente. Se ha hablado, como dije, por separado con los sindicatos, pero no ha habido un trabajo participativo con los trabajadores, directamente con ellos, como sí se hizo entre 2014 y 2016. No lo ha habido. Bueno, ahí se hizo, no se acogieron muchas de las pretensiones de los trabajadores de su oportunidad, pero bueno, es un trabajo directo, ahora no hay. Entonces, solamente hay un trabajo con las dirigencias. Respecto de la normativa laboral propiamente tal, y esto es lo que a nosotros nos debe abocar de manera significativa, de manera primordial. El artículo 8, que es el título cuarto del proyecto de ley, siguiera diciendo que el personal de servicio se regirá por el Código del Trabajo, por las disposiciones del Decreto de Ley 249 del año 74, para efectos remuneracionales, y por las presentes normas de esta ley. El título 6 de la ley, y después dice, en el caso del cese de funciones del personal del servicio afecto al título 6 de la ley 19.882, este solo tendrá derecho a la indemnización contemplada en el artículo 58º de dicha ley, conforme a lo que de dicho precepto se dispone. Tal personal no tendrá derecho a las indemnizaciones del Código del Trabajo. Entonces, ¿aquí qué decimos nosotros? Que el título 6 de esa ley, 19.882, se refiere a los funcionarios que son contratados por la alta dirección pública. Esta disposición debe ser eliminada, pues se transforma en un desincentivo para los propios funcionarios de carrera o que llevan mucho tiempo en la CONAF. Para ellos es un desincentivo ascender en su carrera funcionaria. ¿Por qué a quienes llevan más de 6 años? Porque esto significa perder parte del derecho ya adquirido a la indemnización por años de servicio, que nosotros ya sabemos que es un tope de 11 años. Y termina la relación laboral por supresión de cargos, supresión de planta. Y con ello, por lo tanto, solo van a tener como máximo la indemnización por años de servicio de 6 años y no todo el tiempo que llevan trabajando en CONAF. Esta norma vulnera la garantía individual contemplada en el artículo 19, número 24 de nuestra Constitución, que es el derecho de propiedad. Pues actualmente la indemnización ordinaria es por un límite de 11 años, como ya dije, y es un derecho adquirido ya por los trabajadores de CONAF. Además, se trata en este caso de una coacción para el funcionario con más de 6 años de servicios en CONAF, a no postularse al cargo porque sus derechos se verán mermados. El artículo 10 del proyecto, que dice, el personal de servicio estará sujeto a las normas de probidad y a los deberes y prohibiciones establecidos en el título 3 de la ley 18.575. Este artículo se refiere a todas las obligaciones que tienen los funcionarios públicos, pero no establece ninguno de los derechos de los mismos a los trabajadores de CONAF. Y eso están contemplados en el artículo 84 del Estatuto Administrativo. Entonces aquí hay una discriminación arbitraria, claramente arbitraria. Resulta aberrante a derecho y resulta contrario a la más mínima injusticia de que los trabajadores de CONAF van a ser los únicos trabajadores de Chile con todas las obligaciones del funcionario público regidos por la ley, por el Estatuto Administrativo, ¿cierto? Y ningún derecho de los contemplados en el artículo 84 de la misma ley. O sea, en el artículo 11, inciso final, se habla de la promoción. La promoción, dice, aquí que decimos nosotros, tiene directa relación con el derecho a la carrera funcionaria.
derecho que no se otorga a los trabajadores de CONAF con este famoso proyecto. Pero sí se les grava con todas las obligaciones, como dije. O sea, aquí tampoco hay la promoción. ¿Para qué sirve? Para nada, porque la promoción es justamente para poder ascender en la carrera, en una carrera eventual, carrera funcionaria. Artículo 12. Se refiere al sistema de evaluación de desempeño, que no es otra cosa que otra nueva causal de término de contrato. En este proyecto de ley no se establece el derecho a carrera funcionaria, ya lo sabemos. Por lo expuesto, ¿de qué le sirve al trabajador ser evaluado en su desempeño si no tiene derecho a carrera funcionaria? Como los demás funcionarios públicos, esta evaluación que establece el proyecto de ley solo va a servir para justificar un término de la relación laboral, nuevamente, y se convierte en una nueva causal de despido. Esta norma no tiene un equilibrio, pues es una nueva carga para los trabajadores de CONAF y ningún derecho como lo tienen los trabajadores públicos sujetos a evaluación. Recordemos que la evaluación de desempeño es un factor para la carrera funcionaria, lo cual vulnera una vez más la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19, número 2 de nuestra Constitución. El artículo 14, referido a la capacitación. En este caso, también tenemos reparos. Decimos que la capacitación es un derecho que tienen los funcionarios públicos de la ley 884. Y esta norma es vulnerada, vulneradora de derechos, pues no se le reconoce la capacitación como un derecho a los trabajadores de CONAF, como al resto de los funcionarios públicos, pero se le aplica todas las obligaciones del funcionario público, incluso la responsabilidad administrativa, como veremos. La capacitación está en directa relación con el perfeccionamiento para avanzar en la carrera funcionaria que no está asegurada como un derecho. Por lo tanto, es letra muerta. Por lo tanto, esta norma vuelve a discriminar arbitrariamente, violando la garantía de igualdad ante la ley. El artículo 16, que trata sobre la responsabilidad disciplinaria, de la cual hoy día respondemos por las investigaciones internas que se hacen en base a un reglamento interno, que exigimos que se mantenga. Y aquí esta norma también es inconstitucional. Esta norma es inconstitucional porque vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad. Y por último también vulnera la libertad de trabajo, toda vez que se establece una carga que ningún otro trabajador del país tiene, sean públicos o sean privados. Se nos aplican en el término de la relación laboral los artículos 159, 160 y 161 del Código de Trabajo, más todas las de esta ley y las que establece el Estatuto Administrativo, que son gravosos para los trabajadores. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Somos los trabajadores más desprotegidos del país de aprobarse este nefasto proyecto de ley. Si se aplican las normas del Código del Trabajo para despidos, para términos de la relación laboral, uno puede recurrir ante el Tribunal de Justicia correspondiente, el Tribunal del Trabajo. Pero si se aplican las normas del Estatuto Administrativo, ¿dónde recurrimos? Aquí se nos quiere hacer una dualidad, se nos quiere aplicar una dualidad de normas laborales para efectos de despedir gente. Yo no sé cuál es el ánimo. Nosotros no somos números. Somos profesionales, somos trabajadores de CONAF, tenemos familias detrás. Yo no sé cuál es el ánimo aquí de tener una nueva causal de cesantía para el país. Yo no entiendo. El mismo artículo habla de que con este exceso, ¿no es cierto?, de causales de término de relación laboral, se discrimina notoriamente respecto de todos los demás trabajadores públicos. Es una norma esta, la que estamos hablando ahora, también arbitraria. Si se aprueba este proyecto de ley, tal como está, los trabajadores de CONAF se constituirán como los únicos trabajadores en Chile que se les aplicarían todas las cargas del Código del Trabajo, pero ninguna garantía. Por ejemplo, no se pueden sindicalizar. Hay un tope en el feriado laboral, en el tema del feriado legal. Hay un tope en remuneraciones, cosa que no ocurre si estuviéramos regidos completamente por el Código del Trabajo. Entonces, ¿de qué hablamos? Y así, otras limitaciones que no tienen los trabajadores privados. Solo el hecho de ser trabajadores de CONAF nos hace merecedores de un trato así de indigno. Y eso no puede ser. La discriminación de los trabajadores de CONAF consiste en que a ellos y solo a ellos se les van a aplicar las causales de los trabajadores públicos y privados, además de las especiales de este proyecto de ley. A nuestro juicio, de manera arbitraria, pues el único sustento es trabajar para CONAF. Si se aplica este proyecto de ley, serán los trabajadores de Chile con mayor causales de despido del Código del Trabajo y del Estatuto Administrativo y las normas especiales de este proyecto de ley.
Nosotros tenemos la aplicación de estas normas laborales público-privadas, que nuevamente, si se habla que estamos en un híbrido, ahora sí que va a ser un híbrido para los trabajadores, realmente. Todas estas discriminaciones hacen, ¿no es cierto?, vulnerar el principio indubio pro operario. Pero todas estas normas lo único que buscan es proteger al empleador, y que es el empleador más fuerte del país, el Estado. Curioso. Este es un derecho, todos estos derechos de que estamos hablando y que vamos a perder o que no se van a lograr consolidar, son derechos adquiridos por los trabajadores de CONAF. Finalmente, está el artículo 17, que toda norma debe ser, esta también es una norma que debe ser eliminada porque vulnera garantías individuales, aumenta otra vez más las causales de despido, porque establece procedimientos administrativos que no garantizan el derecho a defensa. Aquí hay juez y parte. El artículo 18 habla de evaluación deficiente. Tampoco se ha definido qué es lo que es evaluación deficiente. El legislador pretende aumentar nuevamente las causales de despido. O sea, ¿estamos hablando de qué? Estamos perdiendo muchos derechos porque estamos a cada rato siendo sometidos a causales de despido. En fin, como corolario de estas normas, antes de seguir con la presentación original, yo debo decir que está el artículo 4º, inciso 2 del Código del Trabajo que nos debiera regir claramente en esta materia. Dice, libro textual, señora Presidenta, por su intermedio. Dice, comillas, las modificaciones totales o parciales relativas al dominio, posesión o mera tenencia de la empresa no alterarán los derechos y obligaciones de los trabajadores emanados de sus contratos individuales o de los instrumentos colectivos de trabajo, que mantendrán su vigencia y continuidad con él o los nuevos empleados. Entonces, ¿por qué estamos en desacuerdo? Porque por lo que hemos dicho. No hay opinión de los trabajadores directamente. El actual proyecto repone normas fuertemente resistidas por los trabajadores y que fueron eliminadas incluso en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y que fueron repuestas ahora, como por ejemplo la continuidad de los directivos. Ahora los directivos que aborrecían esa norma la aplauden, quieren seguir continuando trabajando en CONAF. O sea, un apendamiento que no tiene sustento, no tiene fundamento. No establece este proyecto de indemnización de los trabajadores con motivo del traspaso. Es un proyecto reactivo, solo reactivo a los incendios del año 2017. Se pierden derechos adquiridos por los trabajadores, como ya lo hemos visto. Si bien hay un protocolo de acuerdo, este protocolo fue incumplido por el mismo Ejecutivo. Hay un montón de láminas que me las voy a saltar, porque la verdad que ya fueron tratadas anteriormente y aquí estamos tratando el tema laboral. Y me voy a dirigir a la lámina que habla de los aspectos laborales del articulado permanente. Primero, no se respetan los derechos adquiridos por los trabajadores. Está claro eso, y que están incorporados en el actual reglamento interno. Se agregan normas gravosas del estatuto administrativo para los funcionarios. No se asegura la estabilidad laboral de todos los trabajadores de CONAF. Si bien ello está expresado en el artículo 2 transitorio, número 3 del proyecto, diversas otras normas dejan entrever que no hay claridad respecto de que efectivamente vayan a ser traspasados todos los trabajadores de CONAF. El traspaso de todo el personal debiera operar por el solo Ministerio de la Ley, al igual que lo que ocurre con los bienes, que sí pasan por el solo Ministerio de la Ley, el nuevo servicio. Aunque el artículo 8 señala que la normativa laboral será el Código del Trabajo, como ya señalé, se establecen nuevas causales arbitrarias de término de contrato. En los artículos 10, 11, inciso 2, 14, 16, 17 y 18, que son los que acabo de ver. Normas del Estatuto Administrativo, o sea, se nos aplican doble dualidad de normas. Se nos aplican las cargas solamente del Estatuto Administrativo y no los derechos de los funcionarios públicos. Los trabajadores de CONAF vamos a ser los más desprotegidos de Chile. Se contraviene el artículo 12 del Código del Trabajo, por su parte, al establecer el artículo 13 de este proyecto de ley, la facultad unilateral de destinación por parte del director nacional a los nuevos trabajadores, no a los que sean traspasados y que son traspasados. O sea, una nueva discriminación y arbitraria entre trabajadores que van a trabajar bajo el mismo techo, los antiguos y los nuevos, y van a ser discriminados también. En cuanto a los reglamentos, pido disculpa, reglamento interno, queremos nosotros que todos los reglamentos, señora Presidenta, sigan vigentes. Regulan todas las materias, han sido aprobados por los trabajadores, sigan vigentes. Todos los reglamentos de bienestar, de reglamento interno, ese del servicio, como dije, de bienestar, en fin, los manuales. Y el articulado transitorio. Este articulado transitorio
como he señalado, deberá operar por el solo Ministerio de la Ley y el traspaso, y como lo que ocurre con los bienes. O sea, publicada la ley, todo traspasado. La continuidad de los funcionarios públicos, de los funcionarios directivos, es impresentable. Fue lo más resistido por las autoridades actuales de CONAF. Yo llegué a decir en una presentación anterior que lo consideraba incluso inmoral. Mucha gente lo considera así, otros dicen, bueno, suaviza algo, pero parece impresentable esto. Se repuso en la Comisión de Hacienda de la Cámara y ahora todavía no se ha cambiado y el Ejecutivo tampoco la cambió. Hay 25 personas, 25 cargos que van a ser los mismos. Van a seguir, ¿quieren seguir hasta cuándo? Eso es impresentable. El artículo 2 transitorio número 3 no asegura que todo el personal sea traspasado, porque lo va a hacer mediante decretos leyes, DFLs, fijándose el número de funcionarios a trabajar, a traspasar y el plazo en que se llevará a efecto este proceso. Además, toda la individualización del personal traspasado se llevará a cabo por decretos del Minagri. ¿De qué estamos hablando? O sea, aquí no hay ninguna seguridad de que vayamos a ser traspasados. Va a ser por goteo, entonces. Eso no es una garantía claramente de seguridad y estabilidad laboral para los trabajadores. No hay ningún fundamento para que esta norma siga así. Deben ser traspasados todos por el solo Ministerio de la Ley. En eso no debería haber problema porque la dotación es la misma de CONAF. Aquí no hay ni un peso más que se vaya a gastar. Y muchas normas posteriores lo dicen. El personal que sea traspasado, los trabajadores que sean traspasados, con lo cual reafirma que no vamos a ser todos traspasados. Conclusiones. No se asegura el traspaso de todos los trabajadores de CONAF. El proyecto reactivo, puntual, se hizo a la rápida. Este proyecto no crea una institución con potestades suficientes para asegurar el cumplimiento de los fines que persigue. No se tomó en cuenta la experiencia, conocimiento y sentido de los trabajadores de CONAF en esta oportunidad. La ley debiera asegurar la continuidad de la administración de las áreas silvestres. En la tramitación no se ha hecho la debida consulta indígena también, ojo, que también se ha tratado muchas veces. Hay que tener como principal guía el bien del país y por ello se requiere de un profundo estudio de estas materias. Por eso también solicito que esta comisión, incluso aquí está presente la senadora Adriana Muñoz, presidenta de la Comisión de Trabajo, que este proyecto también pase por la Comisión de Trabajo del Senado. Lo pedimos como un favor especial del sindicato y otro sindicato también lo hará. También pedimos que se abra un nuevo plazo de indicaciones, señora presidenta, para plasmar los acuerdos, posibles acuerdos que podamos llegar con el Ejecutivo. Si no, no va a haber posibilidad de cambiar este proyecto. Y que el Senado actúe como garante en las conversaciones con el Ejecutivo. Eso es, señora presidenta, por su intermedio. Muchas gracias. Gracias, don Ricardo. Nos queda la última presentación de los sindicatos. Tenemos hasta las 12:30 de comisión. Es importante que el Ejecutivo pueda dar respuesta y llegar a algunos acuerdos de este tema, porque entendemos que uno de los puntos más complejos que hoy día tenemos que, dilucidar, y es importante que podamos escuchar a los representantes de Trabajo y de Agricultura y de CONAF. Por lo tanto, le pido nuevamente a CITREM, yo siempre los últimos lamentablemente tienen la problemática del tiempo, pedirles que no sea mayor a 15 minutos para poder dejar 15 minutos al Ejecutivo para responder. Sindicato de Trabajadores de CONAF, presidente don Elvis Núñez, acompañan señora Paloma Bravo y señor Osvaldo Herrera. Adelante, don Elvis. Gracias. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio a los demás miembros de la comisión. En esta oportunidad vamos a presentar lo que ya hemos puesto con anterioridad y también a nombre del colectivo de sindicatos, donde están involucrados otros sindicatos también, en base a situaciones que nosotros consideramos que deben reevaluarse algunas y otras que derechamente no debieran de estar dentro del articulado del proyecto de ley por considerarse inconstitucionales. Dentro de su carpeta tendrán un informe con respecto al servicio de bienestar. ¿Ya? Este fue un aporte de un trabajador nuestro, ¿ya? Afiliado al servicio de bienestar y por ende también participante con bastante tiempo y trayectoria en el Consejo Directivo de Bienestar. Generalmente en su página este es bastante didáctico e ilustrativo, porque resulta que en la página desde la 8 en adelante ilustra cada uno de los puntos de la minuta que en su momento presentó SINAPROF, contrastado con lo que el DS28 en otros servicios públicos realmente sí tienen. En ese sentido viene a debatir un poco la minuta y en el fondo lo que nosotros queremos dejar en claro en esta presentación.
Ahí, como puedes ver, los temas que voy a tratar va a ser del artículo 15 del bienestar y el DC28, el título 4 del personal y algunas demandas que tenemos como trabajadores. Los documentos, la presentación misma y el informe de bienestar del DC28 beneficio minuta que tienen en este momento en su carpeta. ¿Cómo llegamos a esto en el artículo 15? El artículo 15, dentro de otras cosas, dice el reglamento no estará afecto a las disposiciones contenidas en el decreto número 28 de 1994. ¿Cómo se llegó a este párrafo en el artículo? Mediante una minuta entregada por el presidente de SINAPROF en su momento, el señor Manuel Soler, a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, mediante la inclusión en el protocolo de acuerdo FENACYT-SINAPROF de la exigencia que el bienestar no esté afecto de ese 28, basado en la minuta del señor Soler. Protocolo de acuerdo que nosotros desconocemos, que hoy en día tampoco está ratificado ni por la dirección ejecutiva ni por las organizaciones sindicales. Esta es la minuta consta de unos 16 puntos que se presentó en su momento, la cual lamentablemente a la luz de una serie de antecedentes contiene ciertos errores de apreciación, ¿ya? Como por ejemplo a la luz de antecedentes de nuevo informe aportado por los trabajadores afiliados a Bienestar, a la luz de la conclusión y el ofrecimiento del Ejecutivo de eliminar el párrafo en vista que no se pierden beneficios, según la reunión que tuvimos hace poco en la mesa sindical del 13 de marzo de 2019. O sea, ya hay un antecedente que definitivamente no se pierden beneficios. A la luz de las propias declaraciones del Superintendente de Seguridad Social, señor Claudio Reyes, y la señora Romy Smith, Intendente de Suceso, en la sesión de la Comisión de Agricultura del 11 de julio de 2017, misma fecha de la minuta del señor Soler que aparece ahí. Aparece también el link de la sesión para que puedan tener acceso en su momento, porque voy a hacer referencia a algunos minutos de esa sesión. ¿Qué dice la Superintendencia de Seguridad Social Suceso? Bueno, el Superintendente de Seguridad Social, señor Claudio Reyes, en el minuto 6:56 de esa sesión, que está en YouTube, dice textual: podemos decir que analizado el reglamento de CONAF se puede afirmar que los beneficios contemplados en este reglamento son factibles de mantener al pasar a ser un servicio público, pero hay dos excepciones a considerar, dice. La Intendente de Suceso, señora Romy Smith, en el minuto 34-32, indica: los fondos solidarios son permitidos actualmente de los servicios de bienestar que se rigen por el DC28, por lo que descarta ya de plano el punto 5 de la minuta. Las excepciones que indica el superintendente, señor Claudio Reyes, son: los servicios de bienestar que se rigen por el DC28 no pueden constituir garantía para responder en calidad de aval por deudas contraídas por sus afiliados. Solo pueden afiliarse funcionarios de planta y a contrata o jubilados del servicio sin perjuicio de lo que puedan hacer los trabajadores contratados por el Código del Trabajo, que es nuestra situación. Calidades que no se cumplen en la sesión gremial de Pronatura. Opinión compartida también por la intendenta señora Romy Smith. Sobre la sesión indicada por el intendente, los servicios de bienestar que se rigen por el DC28 no pueden constituir garantía para responder a calidad de aval por deuda contraída por sus afiliados. Esta afirmación obedece a una apreciación errónea de la minuta en el punto número 6 sobre que el nuevo servicio no se permiten cartas de resguardo. El servicio de bienestar de CONAF no entrega cartas abiertas como resguardo íntegro de las deudas de los afiliados, con los recursos aparentemente infinitos de nuestro servicio. La carta de resguardo que se entregan al servicio de bienestar por situaciones médicas, solo por estas contingencias, por las cuales la mayoría de nosotros podría verse enfrentado, tiene una dimensión y aplicación asociada al seguro complementario de salud, contratado por el servicio de bienestar y financiado en conjunto con sus afiliados. Por ello, su monto está en directa relación con la cobertura total de este instrumento o póliza, es decir, 400 medios de fomento. Por lo tanto, no compromete el patrimonio del servicio de bienestar. Solo pueden, la otra excepción que indica el superintendente dice: solo pueden afiliarse funcionarios de planta y a contrata o jubilados del servicio sin perjuicio que de poder hacerlo los trabajadores contratados por el Código del Trabajo. Calidades que no se cumplen en la Asociación Gremial de Pronatura. A su vez, el superintendente, señor Claudio Reyes, y la intendenta, señora Romy Smith, señalan que efectivamente la ley podría eximir este servicio, SERNAFOR, estar sujeto al DC28 para que puedan afiliarse al servicio de bienestar la Asociación Gremial Pronatura. A todo lo anterior señalo que actualmente no existe afiliación de miembros de Pronatura, por lo que es relevante su inclusión en el servicio de bienestar, tanto así que la minuta del señor Soler como el protocolo de acuerdo FENACYT-SINAPROF no menciona como condición de la permanencia de Pronatura al servicio de bienestar. El impedimento de la afiliación de Pronatura a un servicio de bienestar afecto al DC28 no debe ni puede influir en el proyecto de ley en su artículo 15, que indica que el reglamento de bienestar no está afecto a las disposiciones contenidas en el decreto número 28. No se pierden beneficios que el reglamento de bienestar esté afecto al DC28. No se vulneran derechos fundamentales que el reglamento de bienestar esté afecto al DC28. Se gana control y fiscalización mediante la fiscalización de suceso y Contraloría. El DC28 es un reglamento general para los servicios de bienestar público que se complementa y sirve de guía para los reglamentos de bienestar interno de cada institución. No limita los beneficios, sí regula muy bien lo que debe estar incluido y resguarda
que los bienes y beneficios sean de uso exclusivo de sus afiliados. Ahora pasamos con respecto al análisis del título cuarto del personal. Este es un análisis que nosotros contratamos a una abogada, una experta jurídica, de la cual no tuvimos ningún inconveniente en compartirlo con las demás organizaciones sindicales. Aquí mi compañero ya hizo mención al respecto de eso, así que va a ser un poco prácticamente algo similar, destacando así la parte que vulnera la Constitución. El artículo 8 en ese sentido vulnera la garantía individual contemplada en la Constitución Política de Chile, del artículo 19, número 24, derechos de propiedad de la Constitución, número 16 de la garantía individual de la libre elección de un trabajo. Actualmente la indemnización ordinaria es por un límite de 11 años, lo cual es un derecho adquirido por los trabajadores de CONAF, no como lo quiere imponer el artículo con un tope de 6 años. Si postulan a cargo directivo por alta dirección pública, terminan la relación laboral por supresión de planta, solo van a tener como máximo de indemnización por año de servicio 6 años. Esta supresión en sus derechos se convierte en una coacción para el funcionario con más de 6 años de servicio en CONAF a no postularse al cargo por sus derechos, porque sus derechos se verán medrados. En cuanto al artículo número 10, vulnera la garantía individual establecida en el artículo número 19 de la Constitución, número 2 de la Constitución, igualdad ante la ley. Resulta aberrante, como bien explicaba acá mi compañero, a derecho y a la más mínima justicia, que los trabajadores de CONAF van a ser los únicos en la administración pública con todas las obligaciones de los funcionarios públicos establecidos en el DFL 29, la ley 18.575, ley 20.880. Y no se les aplique ningún derecho contemplado en la misma ley del DFL 29, como la carrera funcionaria, entre otros. El título 11... El título 11 vulnera la garantía individual establecida en el artículo 19, número 2 de la Constitución, igualdad ante la ley nuevamente. La promoción tiene directa relación con el derecho a la carrera funcionaria del título 2 del TFL 29, fija el texto refundido, coordinado, sistematizado de la ley 18.834. Derecho que no se otorga a los trabajadores de CONAF, pero sí se les agrega con todas las obligaciones, como son responsabilidad administrativa y causales de término de relación laboral nuevas. Con respecto al artículo 12, vulnera garantía individual establecida en el artículo 19, número 2, nuevamente de la Constitución, igualdad ante la ley. ¿De qué le sirve? Bueno, lo mismo que explicaba mi compañero, ¿de qué le sirve al trabajador? Se ve evaluado en su desempeño si no tiene derecho a carrera funcionaria como los otros funcionarios públicos. La evaluación que se señala en este artículo solo va a servir para justificar términos de relación laboral, como lo señala el inciso segundo de la norma en comento. Se convierte en una nueva causal de despido que hoy los trabajadores de CONAF no tienen. Esta norma no tiene ningún equilibrio, puede ser una nueva carga para los trabajadores de CONAF y ningún derecho como los que tienen los trabajadores públicos sujetos a evaluación. El artículo 14 vulnera garantía individual establecida en el artículo 19, número 2 de la Constitución, igualdad ante la ley. No se le reconoce la capacitación como un derecho a los trabajadores de CONAF como al resto de los funcionarios públicos. La capacitación está en directa relación con el perfeccionamiento para avanzar en la carrera funcionaria que no está asegurada como un derecho. No está regulada en la ley como el resto de los funcionarios públicos. El artículo 16 vulnera el derecho a igualdad ante la ley del artículo 19, número 2, 16, libertad de trabajo y su protección, número 24, derecho de propiedad. A los funcionarios públicos se les aplican solo las causales de término de sus propios estatutos, no se les aplican además las del Código del Trabajo. Este proyecto de ley pretende aplicar a los funcionarios de CONAF estas nuevas causales de término de relación laboral a través de procedimientos administrativos, despidos por sumario administrativo, que contempla el artículo 126 del DFL 29 para funcionarios públicos. Vulnera derechos adquiridos de los trabajadores de CONAF, pues a la fecha tienen derecho a recurrir al juzgado de letra de trabajo, lo cual la revisan de forma y fondo. Son un poder independiente del Poder Ejecutivo, sus procedimientos son públicos, no secretos, con derecho a un defensor letrado, además con derecho a impugnación en un tribunal independiente y letrado, situación que no está presente en este artículo 16. Vulnera garantías individuales, derechos adquiridos e igualdad ante la ley. El artículo número 17. Este artículo nuevamente aumenta la causal de despido, además con procedimientos administrativos que no garantizan el derecho a la defensa. Si se aprueba este artículo, los trabajadores de CONAF, como bien dice mi compañero anteriormente, van a ser los trabajadores con más causales de término de relación laboral en Chile, con menos estabilidad laboral y a la vez los trabajadores con menos derechos de nuestro país. Discriminación arbitraria, pues no tienen ningún sustento. Mientras tanto, el artículo 18 vulnera los números 2, 16 y 24 de la Constitución. Nuevamente el legislador pretende aumentar las causales de despido de los trabajadores de CONAF. Es el juzgado del trabajo al que le corresponde determinar la procedencia o improcedencia de la causal 161 del Código del Trabajo, no al director nacional del nuevo servicio. El Poder Ejecutivo se atribuye competencia de los tribunales de justicia, específicamente los tribunales del trabajo. Los trabajadores sujetos al Código del Trabajo no tienen los límites en su negociación colectiva o individual respecto a indemnizaciones por término de relación laboral. Una vez más, este proyecto de ley vulnera los derechos de los trabajadores de CONAF, imponiéndole solo las obligaciones del Código del Trabajo y ningún derecho.
En el segundo transitorio vulnera la garantía individual del artículo 19, número 24, derechos de propiedad. Todos los funcionarios de CONAF ya han adquirido el derecho del cargo que tienen, por lo cual no pueden perderlo por mandato legal. Es propiedad de los trabajadores, al igual que todos los derechos que ya tienen han ingresado a su patrimonio. Por tanto, y consideramos importante destacar las demandas que tenemos a la luz de toda esta evidencia. Si bien es cierto, se han llevado conversaciones con el Ejecutivo, pero no han sido de la manera más eficaz y eficiente. Reuniones itinerantes, de repente en un lugar, de repente en otro, con el cansancio que todo eso involucra. La verdad que ha sido complicado porque en aquellas reuniones también hay bastante injerencia sindical por parte de los directivos que están ahí presentes. Es sumamente ingrato y se torna difícil. No sé si el director ejecutivo en algún momento nosotros lo solicitamos una reunión, nos pudiera dar esa reunión para poder también explayarnos más de esas situaciones, ¿ya? La demanda de los trabajadores en ese sentido, en ese aspecto que tenemos, que se eliminen los articulados del título cuarto del personal que tengan carácter de inconstitucional, que se eliminen los articulados del título cuarto del personal que tengan causales de despido nuevas, régimen laboral solo, Código del Trabajo y DC 249, no una dualidad entre el DFL 29, Ley 18.575 y Ley 20.880. Que los derechos y obligaciones estén dados solo por el Código del Trabajo y el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Que quede textual en el proyecto de ley, el traspaso de los trabajadores será por solo Ministerio de la Ley. Un nuevo plazo para indicaciones que permita plasmar cualquier acuerdo, que la Comisión sea garante de los encuentros entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales para garantizar el carácter resolutivo de las reuniones. Actualmente está todo sujeto a consulta de IPRE, CEPRE y Hacienda, entonces no tenemos ningún avance en ese sentido. Que el proyecto de ley pase a Comisión del Trabajo, de persistir la dualidad del Código del Trabajo y el Estatuto Administrativo y los artículos inconstitucionales. Que el Reglamento de Bienestar esté afecto al DC28 de forma textual en el proyecto de ley, en el artículo 15, ya que no hay ninguna razón de por qué no pueda estar sujeto. Continuidad de las organizaciones sindicales en el nuevo servicio, ¿ya? Y que las ASP queden en el nuevo servicio. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Quiero darle las gracias al dirigente porque anduvo preciso con los tiempos, muy clarita su posición. Y antes de darle la palabra al Ejecutivo, manifestar que el último día que yo presido esta Comisión es unida, va a asumir una nueva presidencia, el senador Elizalde en unos minutos más en la Comisión de Agricultura. Y yo no puedo evitar, al terminar esta comisión, decir, al ya finalizar esto, que llevamos varios meses discutiendo esto, que este proyecto con distintas iniciativas y distintos gobiernos lleva prácticamente entre 8 y 10 años, que no hay ninguna discusión, es que CONAF es una institución querida por todos los chilenos y que cada día cobra más importancia la labor que ustedes realizan. Entonces, como senadora, no puedo dejar de manifestar mi preocupación porque creo que es necesario estructurar una mesa de trabajo con todos los sindicatos. Aquí se podría hacer una sistematización. Hay muchos puntos de acuerdo entre los sindicatos respecto de lo que está bien y lo que no. En una negociación no se puede ganar todo, es evidente, pero hay que sentarse a trabajar sistemáticamente por el bien del país, por el bien de CONAF y sus trabajadores. Nosotros no somos ejecutivos, tenemos una labor que es distinta, pero es evidente que llevamos un tiempo importante que, en mi opinión, se ha perdido un valioso espacio de diálogo. Yo creo que no hay nadie, ni el Ejecutivo, ni los legisladores, ni menos los dirigentes, que quieran lo peor para CONAF. Todos queremos lo mejor, pero creo que es necesario abrirse un diálogo urgente. Hoy día está el Ministerio del Trabajo aquí presente, que creo que pudieron incluso antes haber jugado un rol importante a la hora de llegar a negociaciones con el Ejecutivo. Entonces, no puedo evitar decirlo y espero sinceramente que esto ocurra. Está pidiendo la palabra la senadora Rincón, la senadora Muñoz, senadora Elizalde y senador Girardi. Y después le damos la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidenta. Me sumo a sus palabras. Y quiero decirle que, producto de las sesiones que tuvimos en esta comisión y de los pedidos de los trabajadores, yo hablé tanto con la ministra de Medio Ambiente como con el ministro de Agricultura y sé que se provocaron reuniones en las que participaron los trabajadores, lo que agradezco. Tengo una carta de la FENACIC que me hicieron llegar tempranísimo en la mañana, que repartí a mis colegas, que ya han expuesto, de hecho, en esta sesión, en la que ellos han planteado, así que no es necesario que yo repita,
Yo me alegro que presente el Ministerio del Trabajo. Sé que lo han pedido aquí los trabajadores, la necesidad de que esto lo vea la Comisión de Trabajo. Está la presidenta de la comisión en esta sesión. Creo que sería tremendamente pertinente que este proyecto en esta parte pase por la comisión respectiva. Lo ha dicho usted hoy día acá. Hemos aprobado recientemente un proyecto en la sala del Senado sobre tutela laboral, a raíz de lo que ha pasado en estos días entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Y creo que no podemos retroceder en normas laborales, menos cuando estamos legislando en un servicio que estamos creando. Y por lo tanto no nos podemos equivocar, menos cuando además hoy día lo que nosotros discutimos se sabe al instante, y lo peor que podríamos hacer es retroceder y cometer errores, más aún cuando este es un proyecto de larga data. Han pasado ya 2 gobiernos, este es el tercero en esta materia. Está Francisco del Río, ha sido asesor mío en el Ministerio, nos conocemos de largo tiempo, ha sido asesor de la ministra Matei, de quien habla, del ministro Monkever hoy día. Conoce a los ministerios y a los ministros del ramo, por lo tanto creo que sabe la importancia que tiene para la legislación laboral el no cometer errores, y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que es importante que esto en particular, habiendo predisposición de los ministros, por eso partí diciendo que agradecía a la ministra Schmidt y al ministro Walker el haber recogido la inquietud de los senadores y de los trabajadores en esta materia. Así que sería tremendamente pertinente, aunque nos demoremos 1 o 2 semanas más, que esto dé su vuelta en la comisión respectiva. Eso, Presidenta. Sí, gracias, Presidenta. Bueno, yo acojo la solicitud que han hecho los distintos dirigentes de funcionarios y trabajadores de CONAF. Creo que hay aquí una narración, una narrativa sobre una situación que es compleja, que sería importante analizarla en la Comisión de Trabajo, porque aunque en todos los servicios existen dualidad de estatuto, ¿cierto? Trabajo, estatuto administrativo, es importante hacer un seguimiento a los puntos que ellos han señalado como puntos que inician un proceso de precarización laboral y de pérdida de derechos adquiridos. Entonces eso es preocupante y sería muy bueno que tratáramos de dilucidarlo, porque ya lo ha dicho la senadora Rincón, el tema de tutela, el tema de las causales de despido, de verdad son un retroceso y dejan el interregno a dónde van a acudir en un momento de conflicto y de afectación de derechos laborales fundamentales. Entonces creo que es importante revisarlo. Yo creo lo que procede, no sé, solicito a la mesa, lo que procede es que lo hagamos en la sala o que esta comisión lo resuelva, pero es importante darle una vuelta también en la comisión. Ahí está Francisco, que está asistiendo hoy día, y que sería importante que lo conociéramos más en profundidad para evitar errores que pueden terminar en una precarización compleja de los funcionarios y trabajadores con a juicio de la Secretaría de la Sala tendría que autorizar que fuese también este proyecto a la Comisión de Trabajo en las áreas de su competencia. Claro, lo pide el presidente. Sobre el tema de fondo, efectivamente la CONAF es una corporación de derecho privado que ejerce potestades públicas, y eso obviamente es una anomalía bajo la lógica constitucional. Y lo que pretende este proyecto es que, ejerciendo potestades públicas, sea un servicio público el que desarrolle tales tareas. Es de toda lógica, y si hasta ahí, si ese fuera el problema, lo tendríamos resuelto. Pero ¿dónde se produce la complicación? Al margen del tema de las competencias del servicio, que otro ámbito donde ha habido controversia y debate que tendremos que resolver en su oportunidad, que es que los senadores hemos manifestado que nos parece que es necesario preservar al menos los derechos de los trabajadores conforme al marco, el estatuto jurídico que los rige. Y es ahí en donde se establece una mixtura que está presente en los servicios públicos, pero yo no sé si con el grado de complejidad que va a tener en CONAF, de acuerdo a su organigrama o su organización interna. Y no es fácil de resolver, porque yo escuchaba las aprensiones que manifestaban los dirigentes. Algunas las comparto, en otras tengo dudas jurídicas si ese es el efecto real que va a tener la norma.
Entonces, como tenemos la duda, y la idea es que legislemos bien, yo apoyo la postura que esto pase, al menos este capítulo en particular, o estas materias, por la Comisión de Trabajo. Creo que eso es imprescindible, para que exista certeza que no se afecten los derechos de los trabajadores actuales de CONAF, en todos los ámbitos, no solo respecto a sus remuneraciones. Ahora, eso no significa que per se vayan a ver beneficiados, ojo, porque puede que sea un estatuto que tenga más derechos que otro y ahí habrá que ver cómo se aplica la correcta interpretación. Pero yo tengo dudas jurídicas respecto de cuál va a ser el impacto, porque esto es un tema bien enredado. Entonces creo que sería positivo que, independientemente de que nosotros discutamos el tema y que escuchemos los especialistas, no solo del Gobierno, sino que eventualmente profesores de Derecho Administrativo y profesores de Derecho Laboral, que vengan a ilustrarnos respecto del impacto del concreto que tiene la normativa propuesta, que esto pase por la Comisión del Trabajo. Así que mañana la podríamos hacer. Lo que sí creo que tenemos que ponernos de acuerdo, cuál es la mejor forma de tramitar el proyecto. Yo no sé si en paralelo, pregunto, porque nosotros hay otras normas que están pendientes, que deben ser discutidos. Yo no sé si en paralelo podría pasarse este capítulo a la Comisión de Trabajo o tendría que ser resuelto por la Comisión de Agricultura y recién ahí pasar a la Comisión de Trabajo, o al revés, pasar a la Comisión de Trabajo, esperar el informe de la Comisión de Trabajo y que ahí pase a Agricultura. Entonces hago la pregunta para efecto de no afectar la tramitación del proyecto. Que se puede desglosarse de un capítulo y sobre ese capítulo enviar a... Pero en paralelo, porque de todas maneras nosotros teníamos que ver, la Comisión de Agricultura diéramos en todo. Entonces no, lo que habría que hacer es eventualmente pasar este capítulo a la Comisión de Trabajo y mientras la Comisión de Trabajo no lo resuelva, nosotros no pronunciarnos. Esa podría ser una alternativa. Solo por el capítulo, lo que yo no sé... Solo esas materias. Eso sería, hago la pregunta. O sea, tendría que verse como una consulta a la comisión, no es que pase el proyecto, sino que se oficia a la Comisión de Trabajo consultando de estas materias. Propongo lo siguiente: mañana solicitamos a la sala que esto pase a la comisión, que estas materias pasen a la Comisión de Trabajo y nosotros no las seguimos discutiendo estas materias hasta que la Comisión de Trabajo evacúe el informe respectivo. ¿Pero siguen con el proyecto? Seguimos con la tramitación del resto del articulado. Me parece una excelente idea y yo creo que ya es un acuerdo unánime, de tal manera que futuro presidente, ya en unos minutos más, estoy totalmente de acuerdo y se va a oficiar y eso nos va a permitir también seguir avanzando, pero por otro lado tener más certeza jurídica de lo que estamos tramitando. Le damos la palabra al senador Girardi y después al Ejecutivo. Bueno, yo comparto que estamos hablando de una institución que yo creo que tiene que ponerse en un contexto histórico. ¿Por qué la CONAF durante tanto tiempo fue una corporación de derecho privado y no público, para hacer de que en el 84 bastaba un simple decreto para transformarla en una CONAF pública? Yo pienso que siempre se pretendió que fuera una institución sumisa y bien plástica al modelo de desarrollo, pero a pesar de eso, a pesar de todas esas limitaciones que tenía la CONAF, y a mí me tocó convivir en muchos aspectos, luchando por el proyecto Trillium, por muchos proyectos de tala ilegales, de Chagüín, que hicimos acciones legales juntos. Yo creo que esta institución, a pesar de todas las limitaciones, prevaleció, yo diría, no en la institucionalidad, pero en el mundo de profesionales, de técnicos, una voluntad que iba más allá del diseño institucional que tenían. Y creo que todos compartimos que si hay una institución que tal vez uno le tiene un aprecio inconmensurable por las limitaciones y por el rol que ha tenido en la historia reciente del país, es CONAF. A pesar de las malas políticas, a pesar del incentivo a los monocultivos, pero eso no eran políticas de CONAF. CONAF era víctima, era rehén de esas políticas totalmente neoliberales que nos van a afectar en cambio climático y hoy día están generando graves deterioros ambientales. Yo por eso creo que al momento de crear una institución pública, yo quiero una mejor CONAF y no una peor CONAF. Modernizar la institución significa también mejorar las situaciones de los trabajadores, no empeorarla. Y eso, yo quiero decir que yo no voy a votar nunca un proyecto que signifique una precarización laboral, sobre todo por la historia que tiene CONAF. Y entonces, a mí me parece muy importante que avancemos en más derechos, no en menos derechos. Lo segundo, que esto ya es una cosa más específica, le quiero pedir al director de CONAF. Nosotros vimos en la Comisión de Medio Ambiente la semana pasada la situación de la reserva, la Campana, la Dormida. Ya han habido daños irreparables que CONAF no ha fiscalizado. Yo voy a ir a la Contraloría para señalar que CONAF no está cumpliendo con su labor. De hecho, hay una tala
de una especie que se llama Desmia resinosa, que podría ser un potencial recurso de cáncer, que es una especie que está en peligro de extinción, que solo está endémica de esa zona, que ha sido totalmente talada por la empresa, y la CONAF está totalmente ausente. Eso parece que la CONAF no quiere fiscalizar cuando hay grandes empresas en este nuevo tiempo. Entonces le quiero pedir, le pedimos un informe formal de que nos diga qué está pasando y que se fiscalice, nada más, que se cumpla con la ley. Nosotros no queremos ir más allá, pero si hay una norma que se cumpla. Y hay tala ilegal de bosque nativo y hay tala de esta especie. Tenemos las fotos que fueron presentadas por la comunidad, donde hay tala total de una zona donde está esto. Lo segundo, ya una cosa más informativa, yo le solicito que nos entregue después a la Comisión de Medio Ambiente, aprovechando que está acá. Yo acabo de estar en el Parque Patagonia, que es una zona maravillosa, y hay un legado que ha hecho Tompkins de una calidad de infraestructura, de diseño, de tratamiento de eso. Aparentemente esto se va a licitar a privados, y yo quisiera saber en qué condiciones se va a licitar a privados, cómo vamos a garantizar. Nada más, no tengo un problema específico que esto pueda licitarse a privado, pero sí me parece que se tiene que garantizar el estándar de calidad que tiene. Yo mismo he sido usuario y creo que hay un estándar que ojalá pudiéramos tener en todo Chile, pero me gustaría saber qué se va a hacer con eso, qué se está pensando y cómo se garantiza que se preserve eso, que yo creo que hoy día tiene una gestión que uno podría decir óptima y que realmente enorgullece que una parte de nuestro país tenga un patrimonio natural que sea conservado de esa manera. Me gustaría tener una información qué va a suceder con eso y cómo la CONAF va a establecer normas que exijan que se mantenga esa calidad de prestación de servicio que yo creo que es muy, muy relevante. Muchas gracias. Senador David Sandoval, y luego ya el Ejecutivo para responder o para dar su opinión respecto a la exposición. Sí, gracias, Presidenta. A ver, me da de repente a mí la sensación de que como que no quisiéramos avanzar con la rapidez que quisiéramos y que la urgencia nos está imponiendo también la realidad del tema forestal. Nosotros venimos saliendo de un incendio. 16.000 hectáreas consumidas, de las cuales 6.000 incluyen bosques nativos. Y necesitamos una institucionalidad que, después de las experiencias que uno vive, se da cuenta de que el sistema goza de falencias y debilidades que en definitiva están atentando contra lo que precisamente queremos proteger. El incidente que pasó en Aysén lo que más demostró es la ausencia de una autoridad definida con claridad para llevar adelante el proceso de intervención y de uso de los medios y de los recursos disponibles para enfrentar el problema. Sumado a todas las dificultades que tenemos en la región, porque en la región ni siquiera puede pasar por la famosa carretera austral, ni siquiera un camión con un bulldozer arriba hasta Cobre. No puede pasar porque en el desagüe del lago General Carrera tiene que bajar el bulldozer del camión rampa, ¿no es cierto?, para poder pasarlo individualmente. Y aun cuando pudiese pasar, ¿no es cierto?, para haber llegado al lugar donde estaba el siniestro había una pasarela que no resistía más de 7.000 kilos de peso según una retroexcavadora, con suerte. De hecho, no pasó ningún bulldozer para el otro lado porque era imposible. O sea, necesitamos nosotros una institucionalidad rápida. Usted mismo lo ha dicho, Presidenta, llevamos años tramitando este tema. La relación entre los trabajadores y los sindicatos y la CONAF y el gobierno, y los gobiernos, ¿ya?, han habido ya reiteradas y sucesivas reencuentros y reuniones. ¿Ya? Reiterados y sucesivos encuentros y reuniones. Si algo le podemos asegurar a los trabajadores, desde el punto de vista nuestro como legisladores, es la absoluta y total resguardo por todos y cada uno de los derechos y conquistas que hayan logrado a lo largo de todos estos años. Pero no podemos seguir tratando, Presidente, este tema más allá. Pasamos a otra comisión, pasamos a seguir a medio ambiente, vamos a seguir en este proceso, en definitiva, de dilatar algo que necesitamos con urgencia. ¿Ya? Vamos a tener incendios forestales, Presidente, y vamos a seguir volviendo nuevamente a actuar con la misma institucionalidad. Ya hemos tenido incendios atroces, ¿ya? Se nos han quemado pueblos completos, grandes o chicos, pero se nos han quemado pueblos completos. O sea, necesitamos, en definitiva, ya concluir con esta institucionalidad. ¿Para qué nos seguimos haciendo gárgaras, Presidente, con que el Estado es el peor empleador que existe en Chile? Aquí tengo un solo ejemplo, mire, el SAC, en mi región de Aysén. 21 funcionarios de planta, 140 a contrato, 70 más o menos a honorario. ¿Y qué dice la norma, qué dice la ley para el aparataje público, no es cierto?
Máximo se permite 20% a contrata y máximo 10% honorario. Así que estamos hablando de un servicio público que ha contravenido todas las normas y esto ha sido a vista y paciencia de cada uno de nosotros. ¿Para qué nos tapamos los ojos? Necesitamos hoy día avanzar con la institucionalidad respecto del tema del Senafor con urgencia, porque nuestro país está siendo sometido y sujeto, ¿verdad?, reiterada y permanentemente ya siniestros reiterativos, y le agregaremos el cambio climático, le agregaremos la irresponsabilidad de las personas, ¿verdad?, etcétera, etcétera, a las causas del problema. Pero si no somos capaces de dar una institucionalidad ya, frente a todos los ejemplos que ya hemos tenido de acciones, no dilatemos más, presidente, este tema. Creo que los trabajadores han tenido hartos espacios para conversar con los distintos gobiernos, hemos escuchado a todas las instancias respecto a este particular, y una sola cosa pueden estar seguros los trabajadores, ¿no es cierto?, que bajo ningún punto de vista. Y me reuní con los trabajadores de mi región de Aysén también respecto al tema de la CONAF. Y si algo les aseguraba, que bajo ninguna circunstancia, no me cabe la menor duda que ninguno de nosotros, ¿verdad?, va a estar por cambiar ni alterar una coma de cualquier conquista que haya significado respecto de los trabajadores en estos últimos años. Ninguna. Y si hubiese alguna, con alguno de esos que estuviera, por favor, los trabajadores lo tienen que hacernos, alertarnos, que nos diga, mire, ¿sabe qué más en tal norma, en tal artículo, hay tal situación que se ve menoscabada, ¿verdad?, una situación de nuestra norma. Por eso, presidenta, creo que además hemos tenido los mismos representantes en reiteradas exposiciones también. Ya hemos escuchado los planteamientos. Creo, presidenta, que simple y lícitamente deberíamos seguir legislando, avanzando con estos temas y procurar evitar dilatar más un proyecto que para el país, presidente, es mucho más necesario que cualquier voluntad nuestra de tratar de demorar, de postergar o atrasar o agregarle más tramitación a una norma que está requete contra archi ya acordada y concordada. Muchas gracias. Yo lo que quiero plantear es que el acuerdo no es no seguir discutiendo. Nosotros entiendo que vamos a seguir ya liderado por el senador Elizalde. Normalmente, lo que aquí se está solicitando es solamente que vaya a trabajo a consulta, no que se tramite este proyecto en trabajo, y esto entiendo nos podría facilitar justamente este capítulo que hoy día está entrabando, se va a consulta y mientras tanto nosotros seguimos trabajando. Ahora, entendiendo además que está la presidenta de la comisión acá. Ahora, además de eso, respetando, digamos, la mayoría que ha solicitado que esto se haga así, yo también concuerdo que es lo más correcto. El Ejecutivo, y también pedir 10 minutos de aplazamiento porque estaría ya luego la Comisión de Agricultura, porque estamos atrasados. Adelante. Muchas gracias, presidenta. A ver, una nota muy previa y solo como sugerencia, después de experiencia. El paso por la Comisión de Trabajo, sí, lo que ocurre es que la Comisión de Trabajo como tal, más aún estando también representada en esta comisión con la senadora Muñoz, ¿ya?, no necesariamente va a poder dar un pronunciamiento definitivo, porque aquí estamos frente a un problema complejo que deriva de una figura nueva. Es una figura en la cual se está creando un servicio público y en la que la mayor parte de su personal se va a regir por el Código del Trabajo, ¿ya? Eso no hay un precedente de la cual la Comisión de Trabajo pueda decir, mira, sobre la base de la experiencia de estos proyectos, yo creo que esto ocurre de tal forma y no de otra. Es difícil hacerlo. Desde ya ofrezco los oficios del Ministerio del Trabajo para todas las consultas que requieran relación con la aplicación del Código del Trabajo en estos casos. Yo quisiera, presidenta, decir lo siguiente. Me interpretó mucho por su intermedio lo que señaló el senador Elizalde y la senadora Rincón. En orden aquí es que esto es un proceso complejo, ¿ya? Estamos aplicando un estatuto privado a un servicio público y para enfrentar un proceso complejo de esta manera, que sin lugar a duda yo rescato el valor de todas las conversaciones, más allá de los acuerdos o desacuerdos en que se haya llegado con los trabajadores y el Ejecutivo o los ejecutivos. Pero es absolutamente necesario tener un elemento ordenador sobre el cual se van a distribuir los diferentes derechos y obligaciones de los trabajadores. En la empresa privada el elemento ordenador es el proyecto productivo del empleador, no es otro, y él puede hacer lo que quiera, etc. Sin embargo, en el sector público, el elemento ordenador de todos los derechos y obligaciones son la naturaleza del servicio. Quisiera solamente poner un pequeño ejemplo. Hace unos años atrás, en una elección municipal, un grupo de trabajadores del servicio electoral de la Quinta Región presentó un recurso de protección, porque en sus contratos no estaba la prestación de trabajo, la prestación de servicio los días domingos.
Y la Corte le dijo que no correspondía, aunque no estuviera, no correspondía negarse a prestar servicio porque la naturaleza del servicio electoral implicaba necesariamente que se prestara servicio los días de elección y la Constitución fija las elecciones, o la ley electoral fija las elecciones los días domingos, ¿ya? Aunque no estuviera en su contrato. Para que se vea cómo es la naturaleza del servicio la que ordena el conjunto de derechos y obligaciones de los funcionarios o trabajadores, ¿ya? Dicho eso, yo veo aquí que en las conversaciones que están pendientes con el Ministerio de Agricultura, con CONAF, existe un esfuerzo importantísimo de adecuación de las normas del Código del Trabajo a esta naturaleza del servicio. Y en este proceso es difícil no caer en una petición en que se tenga lo mejor de uno y de otro estatuto, evitando lo peor de uno y de otro estatuto. En términos muy globales, pero yo sé la discusión es bastante más profunda, pero es cierto, el Código del Trabajo tiene indemnización, pero no tiene inamovilidad. Y el sector público no tiene indemnización, pero sí un cuerpo importante tiene inamovilidad. Y la contrata han ido caminando hacia la inamovilidad a través de diversos fallos de la Corte Suprema. En fin, creo que es necesario poder tener cuidado en esta adecuación. No quiero extenderme mucho más con todas las notas que tenía. Quisiera hacer un comentario sobre el tema de las causales de despido, ¿ya? Y dos comentarios sobre lo que creo que las partes tienen que tener cuidado en los acuerdos. Primero, sobre las causales de despido, yo no veo que se estén duplicando causales de uno y otro estatuto, sino que la causal de cesación de servicio después de un sumario está siendo referenciada a las causales de despido que contiene el artículo 160 del Código del Trabajo, que son causales por negligencia, culpa o incumplimiento grave del contrato por parte del trabajador. Un segundo aspecto es que lo que en el Código del Trabajo se llama despido por necesidad de la empresa, que en el fondo es una decisión del empleador que debe ser fundada, aquí se está aludiendo a las necesidades del servicio y necesidades para el mejor desarrollo y del proveer un buen servicio. En ese sentido, no se está aplicando unas y otras, sino que se están adecuando. Yo quisiera solamente poner una luz amarilla en cuanto a que este estatuto sería importante que consignara algunas soluciones, por ejemplo, para lo siguiente. ¿Qué va a pasar con las cotizaciones de seguro de cesantía de los trabajadores? Todo trabajador del Código de Trabajo tiene cotizaciones de seguro de cesantía, la cual, en la parte que aporta el empleador, se imputa a la posible futura indemnización, que es eventual en el Código del Trabajo, ¿ya? ¿Qué va a pasar con esos fondos? Otro aspecto que creo que se debe tener presente es que se señala que mediante concurso público se deberán proveer, solo por concurso público, con algunas excepciones, se deberán proveer los cargos de contrato indefinido. Pues bien, en el Código del Trabajo hay bastantes más contratos que el contrato indefinido. ¿Qué sucede con ello? Está el contrato a plazo fijo, está el contrato por obra o faena, que ahora, como le consta a la senadora Muñoz, ya tiene una indemnización asociada al término de la obra faena, en fin. Son aspectos que si queremos hacer este experimento, que yo lo encuentro valioso, este ejercicio valioso, para avanzar en mejores protecciones de los derechos del sector público, está bien. Y finalmente, el último aspecto que creo que se debe tener cuidado es el siguiente. El sector público hoy día negocia de hecho. No tiene un procedimiento al cual sujetarse, ¿ya? Y negocia a través de organizaciones sindicales de rango superior, como son la NEF y algunas confederaciones. Ahora bien, no es inusual que las negociaciones de reajuste del sector público lleven involucrado un paro, una paralización de faena en muchos servicios, ¿ya? Ahora, ¿cómo conversan? Yo no tengo una respuesta en este minuto, pero ¿cómo conversa esa paralización de faena con las facultades del director del servicio, en este caso de Sernafor, de despedir a un trabajador que no concurre a sus labores por más de 2 días seguidos o 2 lunes continuos dentro de un mes, ¿ya? En tanto se encuentra en paralización de faena. Eso, y lo último solamente, decir que de la lectura de los acuerdos laborales, de las normas laborales que están contenidas en el estatuto, a mí no me cabe duda, y acepto ser contradicho, que aparentemente aquí la instancia a la que se recurre un trabajador regido por el Código del Trabajo son los tribunales laborales. No me da la impresión que haya otra posible lectura. Gracias, Presidenta. El director de CONAF trajo una presentación que vamos a tratar de hacerla lo más breve posible, pero también dar una explicación a los miembros de la comisión de cómo se ha ido gestando esta discusión y conversaciones con los trabajadores.
Gracias, presidenta, senadoras, senadores, dirigentes, colegas que nos acompañan. Gracias por esta oportunidad. Voy a ser breve. La próxima, por favor. Nosotros tenemos en la presentación 3 puntos: instancia de reuniones sindicales realizadas, los temas que inquietan a los sindicatos y las indicaciones para mejor resolver algunos de los temas acordados. La próxima. Para contextualizar, presidenta, nosotros en la Corporación Nacional Forestal somos 2.208 personas, trabajadores, y el 90% de ellos está sindicalizado. La próxima. 2.208 trabajadores somos, de los cuales están agrupados, en total hay 16 sindicatos. De los 16 hay 12 que están en la Federación Nacional de Sindicatos de CONAF, FENASIC, con un 52%, como bien lo señalaban, digamos, en la presentación anterior. Tenemos un 27% en Sindicato Nacional de Profesionales, Sindicato de Trabajadores de la Región Metropolitana con un 10%, Sindicato Valparaíso y Sindicato de Guardaparques. En total, de los 16 sindicatos hay agrupados, en total de 5. Respecto de las reuniones con los sindicatos, por una parte atendiendo tanto a la petición de esta comisión como también al espíritu que esta administración tiene respecto de dialogar permanentemente con los sindicatos y organizaciones de los trabajadores. Nosotros a partir de diciembre del 2018 se han sostenido 3 reuniones y 2 jornadas de trabajo. ¿Y cuál es la diferencia entre reunión y jornada de trabajo? Que las reuniones fueron de 1 a 2 horas y la jornada de trabajo fue, digamos, disponernos el día completo. Y aquí hago mención a lo que señala el presidente Elvis Núñez respecto a reuniones itinerantes. Efectivamente se hicieron precisamente para tener espacio, tener concentración y salirnos de la oficina donde el teléfono, los llamados, y las constantes reuniones nos permitían no concentrarnos, y con ese fin lo hicimos. Nosotros nos reunimos el 7 de diciembre, el 20 de diciembre, el 9 de enero. Y finalmente tuvimos jornada de trabajo el 6 de marzo, el 9 de enero acordamos hacer jornada extensa el 6 de marzo y a petición del presidente, don Ricardo Heyson, fijamos una fecha adicional el 13 de marzo, donde tampoco él asistió. Nosotros hicimos 5 reuniones, en la cual participó la del 9 de enero. Nosotros jamás, presidenta, senadoras, senadores, jamás hemos realizado reuniones por separado. Jamás. La invitación está en la evidencia y lo pongo a disposición de esta comisión, los emails con las invitaciones que han sido a todas permanentemente. Respecto de la próxima, de los temas que inquietan a los sindicatos, estamos hablando de cuatro puntos. Por una parte, se señala que el proyecto de ley en trámite no recoge todas las funciones que hoy desempeña CONAF. El Ejecutivo recoge esta crítica y por medio de indicaciones se agregan las funciones faltantes, quedando el nuevo servicio forestal con las mismas funciones que hasta hoy tiene, y lo vamos a mostrar más adelante. Respecto de el punto que dice que manifiestan disconformidad con algunos artículos del título 4, donde se mencionan las responsabilidades administrativas y los deberes, señalando que quedarían en una situación desmejorada respecto a lo que hoy y el resto de los funcionarios de la Administración Pública, al traspasarse los trabajadores de CONAF con el mismo régimen laboral del Código del Trabajo a un servicio público, pasan a ser funcionarios públicos como tales. No pueden no estar sujetos a las normas de funcionarios públicos en cuanto a su responsabilidad administrativa y deberes administrativos. Situación que no implica diferencias a cómo hoy está siendo considerado los regidos en CONAF. También hay dudas respecto del servicio de bienestar. Nosotros estamos conscientes, de que en las presentaciones que se han hecho previas en esta misma sala, presidenta, las mismas presentaciones que han hecho los distintos, representantes de los trabajadores, cuando lo han hecho, nosotros hemos visto el espíritu, que es muy similar al que nosotros tenemos, al punto de que en estas 3 reuniones y 2 jornadas de trabajo, cuando hay diferencias respecto de la interpretación del artículo, nosotros le hemos dicho, el espíritu que ustedes quieren es el mismo que nosotros tenemos, al punto que les pasamos para que ellos redacten el artículo. Y así ha sido. Si hay alguien que me desmienta. Así, ese, el espíritu que nos ha movido.
Se ha manifestado el interés en que las áreas silvestres protegidas del Estado, que hoy administra CONAF, continúen siendo administradas por el Servicio Nacional Forestal. La posición del actual gobierno, al igual que la tuvieron los dos gobiernos pasados, es acatar lo mandatado por el Legislativo el año 2010 en la Ley 20.417, donde se solicita al Ejecutivo que transforme a la CONAF en un servicio público y cree el Servicio de Biodiversidad y de Áreas Silvestres Protegidas, el cual ha de hacerse cargo de la administración de todas ellas. Y el cuarto punto que inquietan a los sindicatos tiene que ver con la redacción del actual proyecto de ley, que no les da garantía a los sindicatos que a todos los funcionarios actuales de CONAF sean traspasados al nuevo servicio. La voluntad del Ejecutivo, que ha ratificado el Ministro de Agricultura, es dar todas las garantías a los sindicatos para que la actual dotación sea traspasada de CONAF al nuevo servicio. Respecto del fortalecimiento de las funciones, tenemos, por una parte, la preservación, básicamente enfocada a lo que es bosque de preservación, Araucaria, Alerce, digamos, con las indicaciones 28, 71 y 100 del Ejecutivo, se restituyen. Encargar estudio, básicamente, para efectos de riesgo de incendio, en la indicación 92 también se restituye. Respecto a las plagas, indicación 107 restituye, que está pendiente en esta sala, digamos, para poder actuar frente a agentes dañinos en los bosques que no sean competencia del Servicio Agrícola y Ganadero. Respecto de las leyes forestales, la atribución específica para este servicio en fiscalizar y gestionar, que efectivamente no estaba, la ley, tanto la ley de bosque nativo 20.283 como la ley de bosque de 1931, con la indicación 122 se restituye. Y manejo forestal de cuenca, la indicación 133 permite que el trabajo forestal, digamos, en manejo de cuenca. Respecto a la participación en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental CIA, permite participar como organismo técnico en el permiso ambiental sectorial, que hoy evalúa, y en mandatos de la Superintendencia de Medio Ambiente. También lo estamos, digamos, restituyendo con la indicación 141. Arborización urbana. Permite acciones que hoy desempeña CONAF en la indicación 149. Administración de fondo de tercero, indicación 150. Registro de carbono de bosque, indicación 150. Así sucesivamente. Quiero hacer, digamos, respecto de la responsabilidad administrativa. Estos temas se tratan en artículos 10, 16, 17 y 18. Las normas aplicables a todo funcionario público, si bien serán código del trabajo, tal como hoy, esto no resta su calidad de funcionario público. Código del Trabajo no considera responsabilidad administrativa, pero permite castigo a mismas conductas. No cambia actual condición de trabajadores de la corporación, se mantiene exactamente igual, y reitero, lo ha dicho el ministro, lo hemos dicho nosotros, y es lo que hemos planteado en las reuniones. La aplicación del reglamento interno, tal como hoy, seguirá regulando la responsabilidad disciplinaria y las evaluaciones de desempeño. Estos temas se han tratado en las reuniones sindicales y han sido comprendidos por los dirigentes como artículos que deben estar y que no les cambia la actual condición. Respecto del último punto, el penúltimo punto en torno a la administración del área silvestre protegida, la ley 20.417, como lo señalé antes, que crea el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2010, modifica la ley 19.300 y dice, agregas en el inciso primero del artículo 34 la siguiente oración final. La administración y supervisión del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado corresponderá al Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas. La Ley 19.300, artículo 34, el Estado administrará un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas que incluirá los parques y reservas marinas con objeto de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de naturaleza y conservar el patrimonio ambiental. La administración y supervisión del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado corresponderá al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Los gobiernos han respetado esta decisión ya tomada por el Congreso. Y por último, en la administración pasada se firmó un protocolo de acuerdo que extiende y asume el traspaso de todos los trabajadores de la dotación. Presidenta, senadoras, senadores, sabemos que estamos viviendo un momento histórico para el país. Sabemos la influencia y la necesidad del aporte de la Corporación Nacional Forestal a Chile, a los ciudadanos. No solo en el aspecto digamos, lo que significa los incendios forestales. Sabemos lo que significa hoy día. Tenemos 3 millones de hectáreas sin vegetación que se están erosionando,
que necesitan cobertura tanto para protección ambiental como también para, digamos, para producción. Y desde ese punto de vista sabemos la importancia. La CONAF no son los edificios, son parte de la CONAF son los parques, pero la CONAF lo más importante que tiene es su gente, el espíritu que me ha tocado ver este año que llevo dentro de la corporación. Y desde ese punto de vista, ¿cómo nosotros vamos a estar disponiéndonos para poder participar de un proceso que no garantice las luchas que ellos han tenido en estos 48 años? Somos los primeros, y reitero, lo ha dicho el propio ministro de Agricultura en reiteradas ocasiones, público y privado, nosotros vamos a velar porque las condiciones que hoy día tienen los trabajadores se mantengan. No sé, bueno, nosotros estamos fuera de tiempo, tenemos que ingresar los invitados de Agricultura, le agradezco, director. Yo creo que no está en discusión el tema, ustedes comenzaron, digamos, algunas reuniones en diciembre, el tema es que ya llevamos 8 meses discutiendo y que queremos que efectivamente resolver los temas de recursos humanos, entendiendo, digamos, la buena voluntad de ambas partes para poder seguir nosotros votando el resto de las otras indicaciones que nos dicen en relación con el tema, el acuerdo. Aún así, no sé, Agricultura quería hacer alguna propuesta para poder cerrar, porque de verdad no hay más tiempo para seguir alargando la comisión. Gracias, Presidenta. Tal como señaló el asesor legislativo del Ministerio del Trabajo, tenemos la suerte de contar en estas comisiones unidas con la Presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado. También entendemos que se han levantado una serie de observaciones por parte de los expositores que representan a los sindicatos en esta mesa que necesitan un espacio para ser contestadas. Creemos que desde el punto de vista laboral, como Ejecutivo, podemos contribuir también con la concurrencia de los representantes del Ministerio del Trabajo a despejar aquellas dudas que razonablemente se presenten con respecto al estatus de los trabajadores de la Corporación Nacional Forestal. Antes, en ninguno de los trámites de los otros 3 intentos que han habido por transformar a la CONAF en un servicio público descentralizado, ha surgido la necesidad de que este asunto también sea visto por la Comisión del Trabajo, sobre todo había consideración de la recarga de trabajo que hoy día ya tiene esa comisión. En consecuencia, como Ministerio de Agricultura solicitamos a la mesa, si lo tiene bien, poder disponer de otras alternativas de trabajo, porque de todas maneras estas comisiones unidas tienen que pronunciarse sobre los artículos que tienen que ver con el personal de la actual corporación Futuro Servicio Nacional Forestal. Como señalaba don Francisco del Río, lo que nosotros tenemos por delante es la transformación de una corporación de derecho privado en un servicio público descentralizado y como tal, uno de los derechos que tienen que ser resguardados de los funcionarios tiene que ser justamente el que ellos se mantengan trabajando bajo el estatuto del Código del Trabajo, porque es una de sus aspiraciones más sentidas. En definitiva, lo que solicitamos directamente como Ejecutivo es que este proyecto siga viéndose en estas comisiones unidas y podremos también hacer las gestiones para que también en estas comisiones unidas puedan venir los especialistas que ustedes estimen del caso a pronunciarse sobre los puntos que más dudas despierte el tema laboral. Gracias, Presidente. Está abierta a la propuesta que de Agricultura. La otra posibilidad es que este capítulo en particular se vea Trabajo y Agricultura como comisiones unidas, para no dilatar la tramitación. Que el tema laboral sea abordado por comisiones unidas de Trabajo y Agricultura, o Agricultura y Trabajo, no sé cuál es más antigua. La antigua Trabajo. Trabajo y Agricultura. No, Agricultura, sí. Agricultura y Trabajo. Preside Agricultura. Y la vemos en comisiones unidas, esa sería la otra alternativa. Eso sí, si quiere, pero yo lo llevaría de todas maneras que lo vea Trabajo. Pero unida Agricultura y lo preside Álvaro, pero yo lo llevaría para una función. Que lo preside tú porque eres más antiguo. Tomamos los senadores. Escuchamos al gobierno, pero una prerrogativa de los senadores, así que lo vamos a resolver nosotros. Y lo resolvemos mañana en sala. Con el compromiso de sacarlo, si esto no es un tema de tenerlo y vamos a seguir avanzando en lo otro, si es para despejar este punto en particular y avanzamos en lo otro. Yo también quiero dejar eso en claro, esto es todo lo contrario, es para agilizar un tema que hemos llevado a estas presentaciones, muchas las vimos hace 4 meses. Exacto. Entonces, si no hemos podido llegar a acuerdos porque hay algo más que hacer para que realmente resolvamos el tema. No hay otra, digamos, lectura más que agilizar el proceso. Senador, y cerramos con su intervención. Gracias, Presidenta. Muy cortito.
Yo he escuchado a todos los senadores, al ministro, la voluntad de avanzar con este proyecto. Entonces, yo hoy día siento que solo por el solo hecho de la ley pasan todos los activos de CONAF, pasan a este servicio público, como también sus trabajadores van a pasar también por solamente el hecho de la ley. Así lo entiendo y así creo que lo han dicho hasta el propio ministro. Entonces, cuando pasan por el hecho por el acto de la ley, hoy día los trabajadores son regidos por el Código del Trabajo y me imagino que esos beneficios pasan también a este efecto. Y por otro lado, además los toma el estatuto administrativo que tienen doble protección. Entonces, yo no sé dónde está la desconfianza de los trabajadores, porque yo creo que ellos están doblemente protegidos. Lo que hay que ver, lo que dijo el asesor del trabajo, ver cómo conjugan esto, porque no pueden tener doble beneficio, solamente tendrán un beneficio, y eso es un tema que tendrá que estar redactado dentro de la ley que vamos a sacar. Por eso yo creo que nosotros aquí debemos avanzar. Yo encuentro que este es un tema bastante sencillo y bastante sentido común, pero tiene que estar la voluntad de avanzar. Si no tenemos la voluntad de avanzar, vamos a estar quizás cuantos años más sin poder sacar este proyecto adelante. Creo que no es el sentido. Eso, presidente. Señora ministra.